menos del 20% son candidatos a cirugía. Entonces, la gran mayoría tienen enfermedad localmente avanzada, son de más tarde, ¿no? ¿Vendrán todos? Bueno, la gran mayoría entonces tienen enfermedad localmente avanzada. La gran mayoría se detecta tarde, precisamente porque no dan síntomas. Entonces, es un cáncer agresivo, que evoluciona rápido, crece rápido, y por lo tanto, la gran mayoría, solamente 20% son candidatos a cirugía. Y los que se operan, fíjense, tienen 11 a 20 meses de sobrevida, tampoco es mucho, ¿no? ¿Pero por qué? Porque la mayoría son detectados también con tumores relativamente grandes, no pequeños. De todos los que hemos operado nosotros, por ejemplo, de páncreas aquí, cáncer de páncreas, la mayoría tienen tumores de más de 2 centímetros. El único que hasta ahora nos ha tocado de 5 milímetros es un paciente que está hospitalizado ahorita, que le hicimos una pancreatodenectomía laparoscópica. Hizo una pequeña fistulita, se está controlando, va bien, pero él, por ejemplo, entró con un diagnóstico de neoplasia mucinosa papilar intraductal. Es una neoplasia que no escuchas comúnmente eso, pero se caracteriza porque el páncreas tiene zonas quísticas dilatadas, varias zonas dilatadas, y de una de esas puede nacer un quiste más grande, una lesión quística grande. Entonces a esa lesión, esa patología se llama neoplasia mucinosa papilar intraductal. Es como si hablaras de cáncer cervicuterino. La displasia es la neoplasia mucinosa papilar intraductal, digamos. Es una lesión preneoplásica. Y por eso es que aunque no tengas el diagnóstico exacto, si por radiología aparece, debes operarlo. Y ahí hicimos un Whipple y resultó ser una neoplasia mucinosa papilar intraductal, pero que ya había dado lugar a un cáncer de páncreas de 5 milímetros. Entonces, pues, ese, por ejemplo, le va a ir muy bien. Hola. Porque una lesión de 5 milímetros, 15 ganglios que resecamos, ni un solo ganglio enfermo, es un paciente que tiene suerte porque se va a curar y está curado con la cirugía. No necesitas darle quimioterapia, no necesitas darle radioterapia, nada. Ya está curado con la cirugía. Y esos, pero son los casos mucho más raros, ¿no? A ese paciente lo hemos metido por esa sospecha de neoplasia mucinosa y resultó tener cáncer. No tenía ictericia, no tenía nada. A él le detectaron eso porque tenía una lesión quística en la cabeza del páncreas. Por rutina le hicieron ecografías, estudios de escrutinio sin síntomas y le encontraron eso en una ecografía y nos dijeron hacer una tomografía. Se hizo la tomografía y se encontró esa lesión. Entonces, es más común en mayores de 60 años y es más común también en varones. ¿Cuáles son los factores de riesgo para cáncer de páncreas? Hay factores no hereditarios y factores hereditarios. Los factores no hereditarios: tabaco, obesidad, diabetes y pancreatitis crónica. Esto pues es algo bastante común. El tabaco saben que es factor de riesgo para muchas patologías, la obesidad también. Y la diabetes y pancreatitis crónica no se ha demostrado exactamente, pero se ha visto que la diabetes tiene una relación con el paciente diabético, tiene una probabilidad mayor de tener cáncer de páncreas. Y la pancreatitis crónica también, sobre todo aquellos pacientes que tienen varios procesos inflamatorios tienen más riesgo. Hereditarios. La pancreatitis hereditaria es una patología poco común también. El BRCA2, hasta el 19% de las familias pueden llegar a tener cáncer de páncreas, y es alto eso. Síndrome familiar de lunares múltiples atípicos: hay una mutación en el locus P16 que se caracteriza, como dicen aquí, hay nevos atípicos, pero también esos pacientes, si tienen esa mutación, tienen riesgo de tener cáncer de páncreas.
Poliposis de Peutz-Jeghers y la pancreatitis hereditaria, el gen ¿no? Entonces, ¿qué manifestaciones clínicas va a tener el cáncer de páncreas? Obviamente va a depender del tamaño del tumor y también va a depender de la localización del tumor. Entonces, ¿qué partes tiene la cabeza? Perdón, ¿qué partes tiene el páncreas? Cabeza, cuerpo y cola. Cabeza, cuello y cola. ¿Y el cuerpo dónde está? Entonces, en realidad es cabeza, cuerpo y cola. ¿Sí? Pues no tiene cuello. Al final da igual, ¿no? Pero lo importante es cabeza, cuerpo, cola. En la cabeza, la mayoría de los pacientes tienen tumores en cabeza, la mayoría. El resto de pacientes pueden tener enfermedad a otro nivel. Pero lo interesante es que los pacientes que tienen tumores en cuello en cuerpo y cola son aquellos pacientes que menos síntomas van a tener y que casi siempre los vamos a detectar en etapa avanzada. ¿Por qué? Porque en la cola no da síntomas. Si es un tumor pequeño no da síntomas. Va creciendo, creciendo, creciendo y empieza a invadir las estructuras adyacentes. ¿Qué estructuras están cerca de la cola? A ver. El vaso. ¿Qué órganos? Vaso, duodeno, cerca de la cola. Vaso, estómago, ¿no? Entonces, invaden las estructuras adyacentes. El colon también está, el ángulo esplénico del colon, ¿verdad? Entonces, cuando ya invadieron esas estructuras es cuando dan síntomas y el paciente tiene dolor o náusea, pérdida de peso, ascitis, todo eso, y resulta de que su enfermedad ya está avanzada. Entonces, dependen del tamaño, localización y si hay metástasis o no. Si hay metástasis, estamos hablando de una etapa 4 y un paciente con etapa 4 seguro lo vas a ver caquético, lo vas a ver con pérdida de peso, falta de apetito, hiporexia, todo eso que ya tiene un paciente con enfermedad avanzada. En la cabeza del páncreas, obviamente el síntoma más importante va a ser la ictericia obstructiva, una ictericia progresiva. Entonces, si tienes suerte y tienes un cáncer de páncreas y tienes suerte, va a estar localizado muy pegado al conducto y por lo tanto vas a tener ictericia y la ictericia va a ser el síntoma o signo que haga que te estudien rápido, porque la ictericia obstructiva, porque va a ser ictericia obstructiva, ¿no? Va a tener acolia, coluria, todo eso va a hacer que te hagan estudios, porque lo primero que piensas en un paciente que llega con ictericia es en algo benigno, piedras, es lo más común, ¿no? Entonces, cuando tienes un paciente con ictericia, lo primero que haces es hacerle estudios de laboratorio, ver cómo está el patrón de las bilirrubinas, si es obstructiva, va a estar elevada la bilirrubina directa, y si es así, además también va a estar elevada la fosfatasa alcalina, la gamma-glutamina transcriptidasa, ¿no? La GGT, y prurito, pues cuando hay pacientes que tienen ictericia, muchos de ellos tienen prurito. Entonces son los síntomas y signos que van a ver. Cuando hay el tumor en la cola de páncreas, el dolor es más inespecífico, puede haber pérdida de peso, dolor epigástrico, dolor en la espalda, síntomas que cuando el tamaño es grande y la enfermedad localmente avanzada es cuando realmente se presentan. Pérdida de peso, anorexia, diarrea, saciedad precoz, todo eso son datos de enfermedad normalmente avanzada. Esteatorrea y malnutrición, eso es básicamente cuando no hay eliminación del jugo pancreático. Entonces, cuando está obstruido el conducto pancreático, vas a tener esos síntomas, esteatorrea, malnutrición. Aquí está un cuadrito del texto ese que llevamos, los síntomas que pueden haber, y obviamente pues al examen físico vas a encontrar cualquiera de esas: ictericia, pérdida de peso, hematomas. ¿Por qué hematomas? ¿Por qué creen que pueden haber hematomas? Es fácil. Cuando hay colestasis, cuando hay ictericia, hay alteración de la función hepática y por lo tanto pues, hay alteraciones de la coagulación, ¿no? Entonces, por eso puede haber hematomas. Signo de Courvoisier, ¿cuál es ese signo? Es cuando puedes tocar a la palpación la
Exacto, alguien dijo hay un hematoma retroperitoneal, no sé qué, ¿no? No sé si será ese signo, estoy confundiendo tal vez, pero hay un signo característico que es un hematoma en la región lumbar. Ah, ya. Izquierda. ¿Cómo se llama ese signo? El signo de Great Turner. Ah, ya. Entonces estabas equivocado. No, sí, Courvoisier es vesícula palpable, ¿no? Una vesícula palpable y muchas veces no dolorosa es un dato de que hay obstrucción y por lo tanto hay distensión de la vesícula. Hepatomegalia puede haber, sobre todo si hay metástasis, ascitis obviamente si hay enfermedad avanzada, que es el nódulo de Virchow. Eso es una metástasis. Nódulo de Virchow, el nódulo en el ombligo, ¿cómo se llama? De la María José, ¿no? Entonces, esos ya son datos de enfermedad avanzada. Si encuentras un ganglio indural y demás, ya puedes pensar en enfermedad avanzada. Entonces, obviamente, si vas a ver al paciente, ¿qué es lo primero que vas a hacer? Una historia clínica, examen físico, laboratorios bilirrubinas, fosfatasa alcalina. ¿Qué marcador tumoral se eleva en patología biliar? En este caso páncreas, CA19,9, ¿no? Es el más importante. Tiene ya hemos dicho, la sensibilidad y especificidad no es tan alta de los marcadores, pero te ayudan. El CA19,9 tiene una sensibilidad de 50-70%, especificidad de 83%. No se recomienda screening porque sencillamente es una patología que es rara, pero que además no es factible que tú le puedas hacer screening a una población tan grande donde la incidencia no es alta, a menos que tengas historia familiar. Si el paciente tiene historia familiar de cáncer de páncreas, vale la pena hacerle estudios, ¿no? Es lo mismo con el cáncer de colon. Un TAC es el estudio más sensible para ver un tumor de páncreas. TAC bifásica, ¿se acuerdan qué era la trifásica? ¿O no? ¿Qué diferencia hay entre bifásica y trifásica? ¿Por qué le pongo ahí? ¿No? Lo hemos visto la vez pasada. Una parte venosa, otra arterial y una mixta, creo que es Mixta. Portal, eso, así. Entonces, la bifásica es la tomografía común y corriente. Cuando pides una tomografía contrastada, te hacen una tomografía bifásica, en la que se ve una fase arterial y venosa. A veces ni siquiera venosa, te dan la fase arterial y punto, depende del centro donde estés, ¿no? Que te hagan la tomografía. ¿Por qué? Porque depende de la cantidad de contraste que le ponen, del tiempo en el que pasa el paciente, digamos, para la tomografía. Pero hablábamos de que la trifásica era una tomografía esencial. ¿En qué tipo de patología hemos visto la vez pasada? En tumores de hígado. ¿Por qué? A ver, si te acuerdas. Si no te acuerdas tú, ella se acuerda. Ella te antecedentes. Era para valorar si la fase de llenado y la fase de vaciado. Eso, ¿qué pasaba con un tumor hepático? Tiene más vascularidad, pero igual un hemangioma tiene mucha más vascularidad. Pero un hepatocarcinoma, ¿se acuerdan? ¿Te acuerdas qué decía? Tenía en la fase arterial estaba súper filtrada y en la fase venosa había una fase de lavado, se lavaba. Entonces en una tomografía podías no ver la imagen, pero en otra sí, cuando había mucho contraste. Entonces existe esa fase de lavado, ¿sí? Por eso la tomografía trifásica es tan importante en los hepatocarcinomas. Y lo mismo pasaba en las resonancias magnéticas, ¿se acuerdan? En alguna fase era hiperintenso, en el T1 o T2, digamos. Cada fase era diferente. Por eso es importante más que la imagen, es importante en el hepatocarcinoma el comportamiento de la vascularidad. Eso es lo más importante. Entonces, hay una fase de lavado y eso es característico del hepatocarcinoma. Entonces, una tomografía trifásica, yo le pongo aquí, no está en el libro,
Pero le pongo aquí porque esto es para nosotros como cirujanos es algo muy importante. Una tomografía bifásica es la común, pero la tomografía trifásica es la que te muestra una fase arterial, una venosa donde se ve todo lo que es venoso, la vena cava inferior, y otra fase importantísima, la más importante para nosotros, es la fase portal, porque en la fase portal se está pintando todo el sistema portal. ¿Qué vena llega, qué vena forma o qué elementos forman la vena porta? Claro. ¿Qué elementos forman la vena porta? Vena mesentérica superior y esplénica. Entonces, la vena mesentérica superior recoge la sangre de todo el intestino, ¿no? Todo el intestino delgado, sobre todo, y se une con la vena esplénica y forman la vena porta. Entonces, esa vascularidad, esos vasos son esenciales para nosotros, porque ¿dónde es la confluencia de la mesentérica y la esplénica? La confluencia es justo detrás del páncreas, en la unión de la cabeza y el cuerpo. Entonces, en ese punto es donde normalmente tenemos que entrar, disecar la vena y cortar el páncreas. Es en ese punto que debemos estar seguros de que los vasos no están afectados, porque si en un paciente vemos que están afectados los vasos, entonces ya no se puede operar. Eso es un criterio de irresecabilidad, ¿sí? Entonces, la TAC trifásica de preferencia para ver resecabilidad. La ecoendoscopía es importante hoy en día, sí, porque resulta de que tienes un tumor en la cabeza de páncreas y lo que la mayoría quiere, piensa y quiere es hacer una biopsia, es saber qué tipo de tumor es. Por ejemplo, en el paciente que operamos del tumorcito quístico en la cabeza de páncreas, como había esa sospecha de que podía ser un mucinosa, lo que busca la gente es hacerle una biopsia. Pero una cosa importante que deben tener en mente es que no se necesita biopsia para operar a esos pacientes. ¿Por qué? Porque muchas veces buscas biopsia y no tienes un buen resultado y lo único que haces es perder tiempo. Son patologías que si tú ves tumor ahí, lo operas, así de sencillo. Entonces, si es bueno o malo, ni modo, lo operas. Pero las más de las veces son malos. Los tumores en páncreas, la mayoría son malos. Entonces, eso es importante. La cirugía no necesita de una biopsia. Ahora, ¿en quiénes es obligatorio que vas a hacer biopsia? En aquel paciente que no vas a operar. Si su enfermedad está localmente avanzada y por lo tanto no lo vas a operar, le quieres dar algún beneficio. ¿Y cuál va a ser ese beneficio? Darle quimioterapia, darle algún tratamiento. Y por lo tanto ahí sí vale la pena la biopsia. Ahora, y depende de dónde estés, en qué medio estés. Si estás en un hospital de tercer nivel de un país desarrollado, le van a hacer todo, porque todo tiene en el mismo hospital. En cambio resulta de que aquí no, hay que hacerle biopsia, hay que mandarlo a tal centro, ellos lo hacen, aquí no lo hacemos, entonces es un lío. En resumen, la ecoendoscopía también te sirve para el diagnóstico y también para biopsia. La BAF no es necesaria si es resecable, por eso les pongo aquí. La resonancia magnética es otra opción. Y la RSP ¿de qué les serviría? A ver, ¿diagnóstico? ¿Sí? Tratamiento. Sí. Y tratamiento también, por lo menos paliativo. No tratas el cáncer, pero puedes desobstruirlo. Si está tapado, le pones una endoprótesis y lo desobstruyes. Y al pintar, te das cuenta de que hay una estenosis distal, entonces dices, bueno, pues este es un tumor. Ahora, si hubiera una piedra, el RSP te ayuda porque quitas la piedra, ¿no? Entonces, las pruebas de imagen, la sensibilidad que tienen y demás. La estadificación, la enfermedad no resecable, lo que les decía, criterios de irresecabilidad, eso es importante. ¿En qué caso un paciente con cáncer de páncreas no lo vas a operar? Es prohibido operarlo. Metástasis a distancia.
tiene metástasis a distancia y no se toca a ese paciente porque no le das ningún beneficio. Invasión vascular, y aquí les puse abreviaciones: arteria mesentérica superior, vena cava inferior, aorta, tronco celíaco, pero ahí faltó también la vena esplénica y la vena porta, ¿no? Entonces, afección vascular es una contraindicación para cirugía. Tratamiento es relativamente fácil: cabeza o cuerpo. Si el tumor está en la cabeza, es Whipple, le tienes que hacer una pancreatoduodenectomía. Si el tumor está en el cuerpo o la cola, le haces pancreatectomía distal, se llama, caudal también se llama, o corporocaudal. Por ejemplo, si el tumor está bien en la cola y le quito la cola nada más, se llama pancreatectomía distal o caudal. Pero si el tumor está en el cuerpo, le tengo que quitar el cuerpo y la cola, todo. Entonces eso se llama corporocaudal, ¿sí? Este es el doctor Whipple y es por él y es el que ideó la cirugía. A ver, tal vez no les preguntemos mucho de cirugía, pero por ejemplo, tienen que saber qué anastomosis se hacen en un Whipple. Esas anastomosis pueden ser pregunta de examen. Eso es lo que tienen que saber. A ver, este es el estómago. A ver, ¿quién pasa a describirme lo que ve aquí? Tú. A ver, vamos. Levanta. Toma. Quiero ver qué ves aquí. Y si quieres no te pares, pero a ver, mostrame. O yo te digo qué y tú me dices. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de acá? ¿Esto? ¿Esto de acá? Esto es estómago, está bien. ¿Qué se llama esta sonda que entra al estómago entonces? Gastrostomía, ¿no? ¿Esto qué es? Esfínter de Oddi, bien. No, ¿cómo va a estar ahí cerca de la vesícula? No, a ver, esta es la vía biliar. Fíjate, hepático izquierdo, hepático derecho, y esta es la vía biliar. Sería hepático común, ¿no? Y el hepático común, y lo estamos uniendo ¿a qué órgano? Al intestino delgado. Este de aquí escondidito es el páncreas. Entonces, esta es la cirugía original del doctor Whipple. Esto es lo que se hacía antes. Todavía se sigue haciendo igualito, muy similar, pero hay cosas que ya no se hacen. Por ejemplo, gastrostomía no se hace, yeyunostomía tampoco se hace, ¿sí? Entonces, fíjense, en sentido antihorario es en sentido horario se quita y en sentido antihorario se reconstruye. Pero bueno, no tienen que saber todos esos detalles. En resumen, quito el páncreas, la cabeza del páncreas. Al quitarse la cabeza del páncreas se va el duodeno y el píloro, y lo que hago es que el intestino delgado proximal, que es el yeyuno, lo unimos al páncreas primero, luego lo unimos al conducto biliar y finalmente lo unimos al estómago. Hay varias maneras de unirlo. Esta es una gastroyeyunoanastomosis enasa, pero también se puede unir en Y de Rux, ¿sí? A ver, en el texto más o menos les dice esto: son controversias de la pancreatoduodenectomía estas: extensión de la resección. Extensión de la resección, hay gente que dice hoy en día, mejor le quito todo el páncreas, porque quitándole todo el páncreas me evito las complicaciones y la morbilidad que esto implica, porque la cirugía de Whipple en manos no expertas tiene mucha morbilidad. Entonces, la preservación del píloro es otra. Entonces, unos dicen quito todo el páncreas, otros dicen no, quito la cabeza y demás. Bueno, hay discusión, pero la realidad es que el estándar es: si hay un tumor en la cabeza, le quitas la cabeza; si hay un tumor en la cola o el cuerpo, le quitas la cola o el cuerpo. Preservación del píloro. Hay gente que preserva el píloro y hay gente que no. Nosotros, por ejemplo, de escuela no preservamos el píloro, quitamos el antro y el píloro. Se supone que que ayuda en el vaciamiento y demás, pero ya hay estudios que demuestran que no hay una diferencia real, por lo tanto no lo hacemos nosotros. Linfadenectomía.
quitar más ganglios o menos ganglios. Nosotros, digamos, quitamos 10 a 15 ganglios, pero hay gente como los japoneses que quitan todos los ganglios que pueden quitar. Ya se ha visto que no hay diferencia, pero sí hay más morbilidad en quitar más ganglios. Reconstrucción vascular, es decir, si hay infiltración del vaso, quitas ese pedazo de vaso y lo anastomosas o no lo haces. Y depende eso más bien de la experiencia de los cirujanos. Reconstrucción, esto es lo que tienen que saber. Las reconstrucciones que hay, pancreato y ayuno, pancreato gastro, no, esto no. Anastomosis, esto. Estén en el conducto, dejar un tubito o no en la unión del páncreas con el intestino. Antes, por ejemplo, yo no lo hacía, pero desde que empezamos a ver que cuando dejas un tubito le va mejor, lo hacemos, estén en el conducto. Y esto es importante, la mortalidad operatoria hoy en día es menor al 2%, es decir, raro es el paciente que se te muere en quirófano, eso es muy raro. Para que pase, tendrías que tener una lesión vascular importante y por eso se te muere, difícilmente por otra cosa. Pero las complicaciones posoperatorias globales son altas, 40-50% tienen complicaciones que pueden ser sangrado, fístula, alteración del vaciado gástrico, abscesos y demás, varias cosas, ¿no? No hay una mira, y aquí les puse eso, preservación del píloro. Estos son varios estudios, no hay una diferencia estadísticamente significativa, o sea, da igual, por lo tanto, no sé, y eso ya depende del criterio del cirujano. Linfadenectomía extensa, fíjense, sobre todo los japoneses son los que tienen mejores resultados, pero no hay diferencia estadísticamente significativa. La P, ¿cuánto debe ser para saber si es estadísticamente significativa o no? Vale. 0.0. Ajá, no es 0.5, no. 0.05. Ya. Entonces, si es menor, entonces hay diferencia estadísticamente significativa. Ya eso se refiere a esto, ¿no? Hay una diferencia estadísticamente significativa entre hacer linfadenectomía extensa o no. No la hay, por lo tanto, depende del cirujano si la hace o no la hace. Reconstrucción vascular puede mejorar la sobrevida, pero todavía no hay algo que te diga sí, es mejor, no es mejor. Depende mucho de la experiencia. Si lo haces bien, si lo haces sin complicaciones, les va mejor, ¿no? Porque le estás quitando el tumor de inicio. Pancreato y ayuno versus pancreato gastro. Es que hay gente que une el páncreas con el estómago. Yo nunca lo hice. Y como nunca lo hice, prefiero no hacerlo porque no es la práctica habitual. Y lo que te dice es que los resultados son controversiales, no hay algo que te diga que realmente vale la pena hacerlo. Pancreato duodenectomía versus pancreato y ayuno anastomosis. Bueno, no. La anastomosis ducto mucosa, esta es la mejor, es decir, unir el conductito, por muy chiquito que sea, con el intestino, anastomosarlo, suturarlo, esa es la mejor manera de hacer una anastomosis. Y el stent se asocia a menor incidencia de fístulas, lo que decíamos. Aquí está. Entonces, esto es un esquema de cómo queda, o en la anatomía. ¿Qué elementos vemos acá? Aquí está lo que les decía. Esta es la arteria mesentérica superior, vena mesentérica superior. Debajo, de acá para acá, está yendo la vena esplénica, que se une a la mesentérica y forma la vena porta. El primer paso, ahorita vamos a ver en algunos casos, pero todos estos elementos vasculares son los esenciales para saber si hay enfermedad resecable o no. Fíjense, el páncreas está francamente relacionado, íntimamente relacionado con esas estructuras vasculares, entonces es muy común que estén afectadas en la mayoría de los pacientes. Y a distal, pues el vaso, el colon, pero la gran ventaja de que sea un tumor aquí es que si está afectado el vaso, pues lo quitas. Si está afectado el colon, también lo puedes quitar y dejar una colostomía si tú quieres, o unirlo, pero es mucho más sencillo hacer eso que quitar otras cosas. Esta es la anatomía, entonces así se ve por detrás. El conducto, fíjense, la vena porta está hasta atrás, adelante a la derecha el conducto biliar, adelante a la izquierda la arteria hepática. La arteria hepática da una arteria importantísima.
Esta arteria se llama gastroduodenal y es la que cortas antes de cortar el páncreas porque es la que te da la vascularidad de los vasos. ¿Se acuerdan las pancreático duodenal superior derecho, izquierdo, así? ¿Se acuerdan de la anatomía de los vasos? Bueno, pues esto es lo que se ve. Y aquí, ¿cómo se llama esta cosita que da vuelta a los vasos aquí? Proceso uncinado. En algunos es pequeño, en algunos más, y en otros hasta da la vuelta a los vasos. Entonces, depende de cada uno. Toda esta es la anatomía. Aquí está. La arteria gastroduodenal. Esta es la que tenemos que cortar para cortar la cabeza de páncreas, porque esta es la que está dando la vascularidad de la cabeza de páncreas. Estos son los ganglios que tenemos que quitar. Tenemos que disecar los ganglios del tronco celíaco, del ilio hepático, de la cola, una partecita, y obviamente al quitar la cabeza te estás llevando todos los ganglios de la zona de la cabeza. Eso es para la linfadenectomía. Esta es una cirugía abierta, por ejemplo, en la diferencia. Cirugía abierta en la que tienes que usar retractores, hacer una herida grande, usar retractores, porque necesitas ver bien para hacer una buena cirugía. Esta es la cirugía que hicimos, la laparoscópica, por ejemplo, el Whipple que hicimos. Y aquí ya seccionamos el estómago, ¿lo ven? Y aquí estamos disecando el páncreas buscando la arteria gastroduodenal. ¿Qué pasos debes hacer para una cirugía como esta? Lo primero que se hace es una maniobra de Kocher. ¿Qué es la maniobra de Kocher? Ahí lo ven. Maniobra de Kocher es levantar la cabeza de páncreas del duodeno. Lo tenemos que levantar y nuestros dedos deben llegar hasta la aorta. En realidad se llama maniobra de Kocher, solo es hasta la vena cava, pero maniobra de Kocher ampliada es hasta la aorta. Tienes que tocar la aorta. Si ves que tu mano entra y disecaste bien hasta ahí y no hay tumor que esté fijo a los vasos, ya es un paso para decir que sí puedes quitar el tumor. Es lo que primero haces, levantas, disecas el duodeno, levantas y dices sí, lo podemos quitar. Lo siguiente es disecar la vena porta y la mesentérica. Esto, miren, esta es la mesentérica y esta es la vena porta. Entonces, disecamos ya sea que con el dedo, con pincitas, con aspirador, como sea, pero tienes que disecar. Este es el paso más peligroso y es el que más miedo te da, porque es una disección a ciegas, porque estás metiendo una pinza o el dedo debajo del páncreas y no tienes control en esa zona. Si tienes un pedacito de tumor que está muy fijo al vaso y empujas un poquito, lo abres y no tienes cómo detener eso. A mí me pasó, en México me pasó que una paciente nuestra falleció en quirófano por eso, porque sangró y luego tuvimos que cortar la cabeza de páncreas rápido y tratar de suturar, pero ya eso, solamente al hacer eso se nos desgarró arriba, abajo, y aunque terminamos suturando, la paciente falleció en quirófano. Entonces este es el paso más delicado, el pasar debajo de la cabeza de páncreas, porque estás disecando la vena porta y un pequeño hueco ahí, en un segundo se te llena de sangre. Entonces, y esto es lo que se hace de anastomosis. Miren, esto es lo que tienen que saber. 3 anastomosis que se hacen en el Whipple: pancreato y yeyuno anastomosis. Estás uniendo el páncreas con el yeyuno. Hepático y yeyuno anastomosis, el hepático con el yeyuno, y finalmente la gastro y yeyuno anastomosis, que puede ser en asa o puede ser en Y de Rux. Aquí está la diferencia. Miren, este es en asa y esta es preservadora de pilo y esta es una Y de Rux, ¿no? Esa es la diferencia. Se supone que la Y de Rux es mejor. ¿Por qué? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que sea? A ver, es un poquito de lógica, no es tan fácil de decir, pero ¿por qué creen? A ver, a alguien que se le ocurra. ¿Por qué esta será mejor que esta? Yo lo veo igual al final, unes todo igual. Por esta razón, la bilis que se está produciendo aquí viene acá, viene por acá y se mete al estómago. Es ahí donde se mezcla con el alimento y pasa, y el alimento pasa y demás. Pero ¿cuál es el problema? Que al llegar la bilis al estómago produce gastritis alcalina
y eso no es muy raro. Muchos de nuestros pacientes tienen gastritis alcalina, la bilis irrita el estómago y produce gastritis alcalina. Entonces, a esos pacientes, a la gran mayoría, les damos, ¿qué les dan para la gastritis alcalina? ¿Quién sabe? Es el flujo biliar, ya en la farmacología. Se les da sucralfato. Al paciente, el paciente te dice, tengo acidez, o sea, tengo dolor. Entonces, hay gente, si no sabes, le vas a dar omeprazol, y el omeprazol no te sirve para nada. ¿Por qué? Porque lo que está sucediendo ahí es que está refluyendo bilis, y el omeprazol, la bilis, ¿qué pH tiene? ¿Alcalino o ácido? Alcalino. El omeprazol, ¿qué busca? Volver al pH alcalino. Entonces el omeprazol de nada le sirve, ¿no? Lo que buscas es algo que contrarreste ese pH alcalino, y eso se llama sucralfato. Entonces esas son las anastomosis. Aquí está, estas son fotos de una de las cirugías que hicimos. Toda esta es la anastomosis, y aquí ven, no sé si ven, hay un tubito que está entrando al conducto del páncreas. Ese lo metemos al intestino y hacemos la anastomosis. Finalmente queda así, y esta es la anastomosis de la vía biliar. Aquí, por ejemplo, a ver, vamos a ver rápido esto. Esta es la maniobra de Kocher. Miren, ven la vena cava acá. Este es el duodeno, esta es la vena cava. Entonces, fíjense, estamos disecando y tocando atrás, detrás del estómago, detrás del duodeno, y esta es la cabeza de páncreas. Esta es la maniobra de Kocher. Después tienes que hacer colecistectomía. ¿Por qué? Porque obligatoriamente tienes que quitar la vesícula. Ese es un segundo paso, y aprovechas y disecas la vía biliar. Esta es la vía biliar, la puedes abrir, cortar de una vez, y aquí estás disecando los vasos. Esta es la arteria hepática que está dando la gastroduodenal, y esa la tienes que ligar y cortar. Son los primeros pasos antes de que reseques. Luego tienes que disecar la mesentérica inferior. Miren, este es duodeno, cabeza de páncreas, mesentérica inferior. Esta es la cólica, y después de disecar la mesentérica inferior, disecas la vena porta. Aquí estás cortando el estómago, a eso se llama gastrectomía parcial. Eso es lo que nosotros hacemos. Hay gente que no corta el estómago y preserva el píloro. Luego tienes aquí, vamos a cortar el páncreas. Le pones un hilito acá, otro hilito acá, otro acá y otro acá. Disecas este pasito, es el difícil, pero aquí ya prácticamente ya estaba avanzado, ¿no? Y cortas, pones los hilos estos para que no sangre, y luego cortas el páncreas. Puedes cortarlo con engrapadora, puedes cortarlo con electrocauterio, y fíjense aquí cómo queda. Esta es la vena porta arriba, la mesentérica, y este es un vasito que va hacia la vena cava, que hay que hacia la cabeza, que hay que disecarlo. Después, aquí estás cortando el yeyuno proximal, que es el segmento. Este segmento va a ser el que se va a unir al páncreas. Este es el que se va a ir junto con toda la pieza quirúrgica. Y lo último que haces es quitar toda la cabeza del páncreas, la llevas al lado derecho y vas cortando las uniones. Aquí puedes usar, esta es la manera más rápida de hacerlo, una engrapadora lineal vascular, y claro que es el último pasito que haces, ¿no? Porque después te tardas un ratito en disecarlo. Y estas son las anastomosis. La primera anastomosis es la pancreato-yeyuno anastomosis. A esta anastomosis que hacemos nosotros se llama anastomosis tipo Blumgard. Son varios tipos que hay, pero la que hacemos nosotros es Blumgard, que utilizas muchas suturas que unen el páncreas abajo, luego anastomosas el conducto pancreático, y luego vuelves a unir todo el páncreas arriba, y eso te ayuda mucho a que no haya fuga. Van a ver acá. Ahí, por ejemplo, con la misma sutura, y estás uniendo al estómago, al intestino arriba también. Entonces eso te ayuda a que no haya fuga, o que si hay fuga sea mínima.
Y esta es la hepático yeyuno anastomosis. La vía biliar aquí está gruesa, eso es lo bueno, tiene más de 1 centímetro, entonces la anastomosis es más fácil, pero las anastomosis a veces las tienes que hacer con conductos muy chiquititos, ¿no? Esto es lo que se hace. Entonces, la pancreatectomía distal, entonces, está en cambio asignada a aquellos pacientes que tienen tumores en la cola de páncreas. Cola de páncreas, la característica es que no obstruyen el conducto biliar, pueden alcanzar tamaños mayores, eso es lógico, mayor incidencia de enfermedad metastásica porque precisamente los encuentros con enfermedad avanzada, y la cirugía se llama pancreatectomía distal caudal o corporocaudal. La resección puede ser abierta o laparoscópica, eso ya depende de la experiencia de la gente, ¿no? Entonces, y en aquellos pacientes que no puedes operarlos para darles una opción curativa, entonces la otra opción es hacerles algo paliativo. Y lo paliativo es en aquellos pacientes con enfermedad no resecable, el objetivo va a ser aliviar la obstrucción. Si hay ictericia puedes hacer un bypass interno, pero es lo menos común. Tú puedes hacer una colédoco-yeyuno, colédoco-duodeno, es decir, derivar la vía biliar al intestino directamente, que no es lo más común. Lo hacemos solamente cuando entramos a buscar quitarlo, no podemos quitarlo y vemos la opción de en ese momento hacer una anastomosis, lo hacemos. Si no, no. Derivaciones no quirúrgicas, pues están en el RCP. Dolor abdominal, el manejo pues es médico normalmente, pero cuando estás en cirugía y si tienes experiencia puedes hacer un bloqueo químico con etanol del plexo, que no es muy común tampoco. ¿Por qué? Porque los analgésicos hoy en día funcionan bastante bien. Entonces, el tratamiento adyuvante, nuevamente, adyuvancia significa ayudar a lo que ya existe en una cirugía, le vas a ayudar dándole un tratamiento para que disminuya la posibilidad de que vuelva la enfermedad. El tratamiento adyuvante puede ser quimio-radioterapia o quimioterapia, y es muy controversial también. En Estados Unidos prefieren dar quimio-radio, pero en Europa, en Asia, en otros países no dan quimio-radio, radio nunca, solo dan quimioterapia. Entonces es controversial. Eso obviamente pues sucede ¿por qué? Y se hace porque la gran mayoría son de enfermedad avanzada, lamentablemente son enfermedades quimio-resistentes, la sobrevida es baja y hay recurrencia frecuente. La recurrencia más común es locorregional. Locorregional significa en el sitio del tumor, pero también hay bastante recurrencia a distancia, eso se llama metástasis. Fíjense, aquí les pusimos rápido dos estudios, por ejemplo. Este compara quimioterapia, quimio-radioterapia versus cirugía sola. La sobrevida es mejor cuando le das algo de tratamiento, pero fíjense cuánto, 5 meses más. Y aquí, por ejemplo, comparan 2 esquemas de quimio-radioterapia versus observación. La sobrevida también es mejor, pero tampoco eleva mucho la sobrevida, ¿no? Y cuando hablas de quimioterapia exclusivamente, hay varios estudios. Uno de estos es este estudio que combina, miren, quimio-radio más no quimio-radio versus no quimio-radio, perdón, y quimioterapia versus no quimioterapia. De todos esos, ¿a quiénes les va mejor? A 5 años la sobrevida es mejor en aquellos que les dan solo quimioterapia. Quimio-radioterapia 10%, quimio-radioterapia y no quimioterapia 13% y solo observación 7.3%. Entonces depende dónde estés para ver qué esquema le das, y la realidad es que ninguno de ellos tiene una sobrevida realmente muy importante, ¿no? Miren, hay miles de estudios en realidad, pero bueno, pues lo más importante es entender que dándole algo de adyuvancia sí aumenta su sobrevida en pocos meses, pero lo aumentas. ¿Qué es la neoadyuvancia? Neoadyuvancia habíamos dicho que era darle tratamiento antes de la cirugía. Puedes hacerlo también. Si un paciente tiene un tumor que está localmente avanzado y quieres darle la opción de operar, le puedes dar quimioterapia. Si le va bien, porque eso sucede en pocos pacientes, si le va bien, va a bajar el tamaño de la enfermedad, se va a liberar el vaso que crees que puede haber estado afectado y lo operas y le haces la cirugía. Y finalmente
Hay nuevas terapias hoy en día, quimioinmunoterapia, agentes biológicos, la terapia blanco, bevacizumab, inhibidores de tirosina sinasa, En el cáncer de páncreas lo importante es entender que la enfermedad puede ser localmente avanzada o avanzada. Localmente avanzada es solamente en esa zona, avanzada es metástasis a distancia. Localmente avanzada tienes opciones, le das quimioradio o le das quimioterapia. Enfermedad avanzada, el tratamiento es paliativo siempre y es sistémico, quimioterapia. Pero los resultados no son definitivamente buenos porque la sobrevida va a ser baja en ellos. Eso es cáncer de páncreas. ¿Alguna duda? ¿Preguntas? Vamos a ver, esos 3 temas que vamos a ver son los que van a entrar al examen junto con los previos que teníamos, ¿no? Tiroides. El cáncer de tiroides es una de las patologías que más frecuentemente tenemos en nuestro medio, en lo que se llama cabeza y cuello. Fíjense, en realidad es una patología rara, 1 a 2%, 90%, representa el 90% de los cánceres neuroendocrinos. De los órganos, de las glándulas endocrinas, la tiroides es la que más comúnmente tiene tumores y más comúnmente es tratada por cirugía, por ejemplo. Es más común en las mujeres. Esta es la incidencia de Bolivia, por ejemplo, miren. 1.5%. Entonces, ¿qué pasa con la tiroides? Es una neoplasia. De las neoplasias que uno en todo caso, si le daría un cáncer de tiroides a alguien, qué bueno sería que fuera, que si le daría a alguien un cáncer, qué bueno que fuera de tiroides, porque seguro te curas, el 90-95% te cura. ¿Por qué? Porque es una patología que tiene buen pronóstico. Es relativamente indolente porque no te das cuenta muchas veces porque la lesión es chiquitita, la tiroides casi siempre se extiende atrás y a veces crecen hacia atrás, a menos que sea una lesión que nazca en la parte anterior de la glándula. Entonces, las tasas de curación son excelentes. La gran mayoría se pueden curar. Los grupos de buen pronóstico, fíjense, 98% de sobrevida a 20 años. Entonces es realmente excelente, ¿no? No es como el páncreas. A 5 años, 7% estaban vivos. Aquí, casi todos. La letalidad puede llegar a ser de 20%. Sin embargo, existe un grupo de pacientes con cáncer localmente avanzado con un pronóstico no tan bueno. Hoy en día lo estamos viendo. Las pacientes, estamos viendo que hay un cambio en las pacientes jóvenes que tienen cáncer de tiroides, y hemos visto varias pacientes, y es lo que coincide con la literatura, varias pacientes que tienen una enfermedad muy agresiva, atacan rápido a los ganglios y les tienes que hacer una disección radical del cuello, le quitas toda la tiroides y le vacías los ganglios. Eso no es tan común, no era tan común, ahora se está viendo un poquito más. ¿Por qué? Se cree que es porque hay alteraciones genéticas, como por ejemplo el gen BRAF, que se altera y le da un peor pronóstico al cáncer papilar de tiroides, por ejemplo. Entonces, en la mujer, relación hombre-mujer es de 3 a 1, es más frecuente de los 40 a 50 años. Los casos, el 60% de los casos están entre los 30 y 60 años. Y si tienes un paciente menor a 30 años, es casi seguro que su tumor va a ser agresivo. Eso me pasó, operamos una paciente que tenía, varón, que tenía 19 años y tenía un cáncer de tiroides avanzado. Lo operamos y tenía ganglios positivos. Se fue a yodo y ahora tiene recurrencia, pues ya volvió su enfermedad. La mayoría son papilares. ¿Qué histología conocen del cáncer de tiroides? A ver, antes de que pasemos a las diapositivas. Alguien que me diga, ¿qué histologías? Folicular 1, papilar 2, medular, el foco diferenciado es el anaplásico, es lo mismo, ¿sí? Entonces, es muy sencillo. El cáncer de tiroides se divide en 2 grupos, bien diferenciado o pobremente diferenciado, así de sencillo. El bien diferenciado le va excelente, al pobremente diferenciado le va mal.
No conozco un solo paciente que haya tenido con cáncer poco diferenciado que esté vivo. A los 6 meses fallecen casi siempre. Entonces, el bien diferenciado son dos, folicular y papilar, ¿sí? El mal diferenciado es el anaplásico. Y hay otro grupo que es el medular, dijeron ahí. El medular es un grupo especial que nace de la célula C de la tiroides y que producen calcitonina, ¿no? Entonces, por eso cuando piensas en eso, la calcitonina está elevada en esos pacientes. Tampoco tiene muy buen pronóstico, pero les va mejor que a los anaplásicos. Entonces, ¿qué factores de riesgo tienes para que tengas cáncer de tiroides? Radiación, patología tiroidea previa, adenomas, bocio, hipotiroidismo, alteraciones de yodo en la dieta, cáncer papilar de yodo o cáncer papilar sobre todo, y miren, bajas en yodo, bocio y cáncer folicular. Cuando hay demasiado yodo, cáncer papilar. Bajo en yodo la dieta, bocio y cáncer folicular. La obesidad y antecedentes familiares. ¿Hay antecedentes familiares? Sí, pero la minoría de los casos son cánceres hereditarios. La mayoría son esporádicos. El 80% son esporádicos. Esporádico llamamos aquel tumor que nace de nada, que no hay antecedente familiar. 15% no hay síndromes, pero el 5% sí hay síndromes familiares. ¿Qué síndromes familiares pueden haber? En el cáncer bien diferenciado, papilar y folicular, están estos: familiar no medular, la poliposis adenomatosa familiar, Gardner, Cowden. El medular, NEM, neoplasia endocrina múltiple. La neoplasia endocrina múltiple se caracteriza por tener varias neoplasias, glándulas suprarrenales, páncreas, tiroides, y las más comunes son esas, ¿no? Entonces aquí, en la genética del cáncer, fíjense, básicamente podemos decir que puede haber esto, una alteración del gen BRAF, que puede haber hasta en un 30-70, y se cree que esa alteración genética, que hoy en día tal vez es más frecuente, le da un poco peor pronóstico al cáncer en pacientes jóvenes. La neoplasia epitelial asociada a arreglos genéticos puede haber, o pueden haber alteraciones a nivel de la tirosina sinasa. Aquí está lo que les dije, el bien diferenciado. Fíjense, el papilar es el más común. Son bien diferenciados, papilar y folicular, indiferenciado anaplásico, y el otro grupo es cáncer de célula C, que es el medular, ¿no? Que tampoco es tan común. ¿Qué haces cuando tú tienes un paciente que le han detectado un nódulo tiroideo? ¿Qué estudios le tienes que hacer? ¿Es importante la historia clínica? Sí, porque si te enteras de que sus familiares han tenido diferentes otros tipos de neoplasias, entonces puedes agruparlos en algún grupo de cáncer hereditario o síndrome familiar, neoplasia endocrina múltiple, la 2 en especial, poliposis adenomatosa y ya. El examen físico, obviamente, ver si hay algún nódulo o no, y los estudios, y esto, ¿no? Características, si tienes ganglios, a veces detectamos un cáncer de tiroides así, no hay nódulo en la tiroides, pero sí tenemos ganglios. Le haces una ecografía y la tiroides no tiene nada, pero tiene ganglios. Entonces le tomas una muestra del ganglio y te dicen metástasis de carcinoma bien diferenciado de tiroides. Y eso que no tenías tumor en tiroides. A eso se llama ¿qué? Primario no conocido. Qué bien se acuerdan. Acuérdense, oye, aparece una metástasis en otro sitio y no sabes de dónde nació. Se llama primario no conocido. Entonces hay eso, ganglios que tienen metástasis de tiroides, pero no hay un tumor en tiroides. Primario no conocido. Primario es la tiroides, pero no lo detectaste. ¿Qué le haces? Lo tratas igual, como si tuviera tumor en la tiroides. Bueno, ¿qué estudios de laboratorio? Y el disfonía. Si hay disfonía, pues puedes pensar que algo está afectando el nervio laríngeo recurrente. ¿Qué órgano está sobre el nervio laríngeo recurrente? La tiroides. Entonces es un signo también. Hace poco yo traté a un señor que tenía disfonía.
se fue al otorrino, el otorrino le hizo un estudio endoscópico, no le vio nada en las cuerdas vocales, se fue al gastro, le dijo que tenía reflujo, no sé qué, pero resulta de que tenía un nódulo tiroideo que empujaba atrás. Era en realidad una lesión, fue un bocio, no fue un cáncer, ¿no? Pero pues la única explicación para que tenga disfonía era esa, el nódulo que estaba empujando atrás. Entonces lo operamos y ahora no está ronco, ahora está más ronco. No, ahora está menos ronco que antes, está mejorando su voz. Entonces esa era la explicación, el tumor empujaba. Bueno, ¿qué pruebas tienes que hacer de sangre? ¿Se acuerdan de la tiroglobulina o no? La tiroglobulina se eleva en el cáncer de tiroides. No es ni tan sensible ni tan específica, pero sí es importante. Estos estudios, ¿tienes que hacer pruebas de función tiroidea al paciente? Claro que sí, porque resulta de que la TSH es un factor independiente. Si la TSH está elevada, entonces hay más riesgo de malignidad. Pero fíjense, la más importante es la tiroglobulina. Y laboratorio la calcitonina, ¿en quién? En aquellos que tienen sospecha de neoplasia endocrina múltiple, y si está la calcitonina elevada, entonces estás frente a un cáncer medular de tiroides, ¿no? Ecografía, puedes detectar nódulos de hasta 2 a 4 milímetros, sólidos o quísticos, y lo bueno de la ecografía es que puedes hacer BAF, puedes hacer una biopsia, ¿no? A los sólidos y demás. Bueno, pues aquí está. Esto es lo que deben saber como factores de sospecha de un cáncer de tiroides en una ecografía. Márgenes irregulares, miren este nódulo, márgenes irregulares. Hipoecogenicidad, es decir, ¿cuál es hipoecogénico? Más hipoecogénico, ¿este o este? Este, ¿no? ¿Qué creen que sea esto, por ejemplo? No, esta es la arteria seguramente, porque miren, aquí está la tráquea, este es el istmo de la tiroides, este es el lóbulo derecho, digamos, de la tiroides, y aquí hay un nódulo, ¿lo ven? Y al lado están los vasos, entonces, esto es un vaso. Entonces, hipoecogenicidad, ausencia de halo, microcalcificaciones, aquí se ven, miren, muchas calcificacioncitas. No es siempre algo típico, pero de acuerdo a eso el radiólogo te dice una clasificación. ¿Qué clasificación hay en la mamografía y en la ecografía para sospecha de algo malo? TIRAS. Y en la tiroides, TIRAS. ¿Sí? Entonces, así es. Y ahora es en todo, TIRAS. Para el COVID hay una. ¿Cuál es? ¿Cuál? No, CORRAS. Sí, en serio. Para todo hay ahora esas clasificaciones. Pero antes empezó con mama. TIRAS, ahora es el TIRAS, Bueno, entonces el TIRAS es entonces una clasificación que te dice qué sospecha tienes. Si me llama alguien y me dice, ay, le hicieron una ecografía a mi familiar, a ver qué TIRAS le pusieron, 1, no te preocupes, no es nada, ¿no? Pero si te dicen 4, hay que ¿no? Hay que operar. Entonces, aquí están, miren, clasificación, todas estas lesioncitas hacen que sea más sospechosa. Microcalcificaciones, o sea, mientras más de estos elementos encuentres, más probabilidad de malignidad. Aquí están todos, y por lo tanto 70 a 90% de probabilidad. Y así va bajando, va bajando, va bajando. Una lesión que solo es hipoecogénica y no hay nada más, menos del 1% de probabilidad de que sea malo, ¿no? Entonces de ahí nace el TIRAS. Aquí está. TIRAS 1, tiroides normal. TIRAS 2, nódulos benignos, patrón notorio benigno, 0% de riesgo de malignidad. TIRAS 3, 5% de riesgo o menos. TIRAS 4 ya es A, B, C, igual que en la mama. En la mama es lo mismo, TIRAS 4 es A, B y C. En la mama tiene riesgo, el A 5 a 10%, en la mama es similar, es muy similar. Pero bueno, aquí nos interesa esto, 5 a 10% de TIRAS 4. Entonces esto, por ejemplo, se lo tienen que aprender, ¿sí?
4, y es muy fácil. El 4, desde el 4 tienes que biopsiar porque ya hay riesgo. Miren 5, 85% de riesgo de malignidad. BRAF 6, cuando les digan BRAF 6, BRAF 6, lo que sea 6, significa que ya hay un diagnóstico histopatológico. O sea, si hoy me viene una señora con una ecografía que tiene todas las lesiones, todas las imágenes sospechosas, digamos que me van a decir BRAF 5, ¿sí? Yo digo, pues esto es casi seguro cáncer. Y me viene otro paciente, esta misma paciente se va a biopsiar y le hacen una nueva ecografía. No ha cambiado su enfermedad, pero el radiólogo ya no le pone BRAF 5, le pone BRAF 6. ¿Por qué? Porque ya hay una histología, porque ya hay biopsia, ¿se entendió? Es la diferencia, es lo mismo, pero en el segundo ya tienes el diagnóstico histopatológico, ¿sí? Gamagrama puedes hacer, pero ya no se hace mucho. Resulta de que antes, miren, estos nódulos que captan el contraste que se utiliza en el gamagrama, se utiliza tecnesio, MIBI. Antes se usaba mucho, pero ya no tanto. Ya, por ejemplo, yo nunca pido gamagrama en tiroides, porque no es muy sensible. Cuando se pinta dicen nódulos calientes, cuando no se pinta dicen nódulos fríos. La mayoría, se veía que la mayoría de los nódulos fríos tenían más riesgo de tener cáncer. Los calientes no, porque el caliente, ¿qué significa? Que está hiperfuncionando ese nódulo. ¿Y cuándo hay hiperfunción del nódulo? Cuando hay hipertiroidismo. Y entonces un paciente que tiene hipertiroidismo por un nódulo, seguro no va a tener cáncer. Entonces los nódulos hiperfuncionantes nunca son cáncer en tiroides, ¿ya? En cambio pasa lo mismo en paratiroides, o digo, pasa diferente en paratiroides. Ahí sí, el que capta, ese sí puede ser malo. Bueno, entonces, ¿el gamagrama es una opción? Sí, no es muy utilizado ahora. Puedes utilizar tomografía, resonancia también. Aquí está la tomografía, miren. A ver, explícame la tomografía, la primera. Voy a ver. Acaban de dar examen de radiología, ¿no? Dale. Fuerte, fuerte, tus compañeros quieren escuchar. Es la tomografía de corte axial. Bien. ¿Es contrastada o no contrastada? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién dice que es contrastada? Levanten la mano. Una sola. Bien. Ya son 2 o 3. ¿Y quién dice que no es contrastada? Todos los demás, obvio. Pero ¿por qué no es contrastada? A ver, no entiendo. Claro que es contrastada. ¿Dónde está el contraste? A ver. Mostrarnos eso. ¿Qué es eso que estás agarrando ahí? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué son esas bolitas? Una bolita grande y otra bolita chiquita. A ver, te voy a indicar y tú me dices. Entonces, a ver, ¿esto qué es? Vértebra. ¿Qué vértebra? Ahí dice. ¿Qué número es? No, es difícil saber, ¿no? Aquí está. Esta es la vértebra. Se ve, el hueso se ve completamente blanco en la tomografía. ¿Y qué es esto? ¿Hueso? No. Esto es contraste dentro de los vasos. Entonces estabas bien. ¿Este qué vaso será? Estamos en el cuello. Esta es la carótida, alguien dice. ¿Quién dice otra cosa? ¿Qué es? ¿Qué vaso es? A ver, ¿qué vasos hay en el cuello? Los más importantes, 2 a cada lado.
Rápido. Carótida y ¿qué? Yugular. ¿Y cuál creen que sea la carótida y la yugular? Es de lógica también. ¿Cómo son las paredes de las arterias? Duras. Entonces el vaso no se distiende. La vena, en cambio, ¿cómo es su pared? ¿Alguna vez han entrado a una cirugía de cuello? Las venas son delgadísimas, en cambio la arteria es gruesa, su pared es gruesa, ¿no? Entonces, esta es la vena yugular y esta es la arteria carótida, ¿sí? Y delante de eso, ¿quién está? La tiroides. Aquí está el lóbulo tiroideo del lado derecho o izquierdo. Izquierdo. Oye, mira, tanta disparidad. ¿Quién dice que este es el lóbulo derecho y quién dice que es el izquierdo? A ver, derecho. Levanten la mano. Nadie. Ya, ¿es derecho? ¿Y quién dice que es izquierdo? Allá dicen que es izquierdo. La mayoría dice que es izquierdo. Mal. ¿Por qué izquierdo? Es el izquierdo cuando lo vemos de frente, es el izquierdo. Sí. Pero las tomografías, las ecografías, las resonancias, todas se leen al revés. Es como si cortaras el cuerpo y lo estuvieras viendo así. Entonces, si cortas el cuerpo, ¿qué es este lado? Derecho, izquierdo, ¿no? Entonces, este es el lóbulo tiroideo derecho y este es el lóbulo tiroideo izquierdo. Y miren, tiene un tumor enorme, ¿no? Enorme, que está desplazando este órgano que está. ¿Qué es esto de aquí? Tráquea. Es lógico, ¿no? ¿Dónde está la tiroides? Delante de la tráquea. Envuelve la tráquea. ¿Y la tráquea está delante de qué órgano? ¿Cuál? Esófago. Han pasado. A ver, entonces, tiroides, detrás de la tiroides tráquea, detrás de la tráquea esófago. Entre el esófago y la tiroides está el nervio laringio recurrente. Por eso, en las cirugías de tiroides, el riesgo es lesionar el laringio recurrente. Está aquí, justo aquí, aquí y aquí. Entonces, este tumor probablemente a este paciente le produce disfonía. ¿Por qué? Porque está empujando el nervio, y si lo infiltra, peor todavía, ¿no? Entonces, aquí está, y miren aquí, la vena y la arteria desplazadas. ¿Por qué? Por el tumor enorme, ¿no? Esta es una tomografía contrastada, porque el contraste está realzando los órganos. Si fuera una tomografía simple, todo se vería así, miren. Como se ve este color, así se vería la carótida, la vena, la tiroides, todo se vería así, todo. Pero no, aquí hay diferencia en los contrastes, gracias al medio de contraste. Esta es la resonancia magnética de otro paciente. ¿Esta qué tiroides es? ¿Derecha o izquierda? Derecha, izquierda, aquí están los vasos, ¿no? Es la resonancia. Bueno, pues, ¿qué ventaja tiene la ecografía? Que puedes hacer BAF, biopsias, y lo que haces es sacar células, no sacas tejido. Entonces, el estudio más común para diagnosticar un cáncer de tiroides es una BAF, o PAF también le llamamos. PAF es punción, BAF es biopsia, pero al final es lo mismo. Biopsia con aguja fina por aspiración o PAF, punción con aguja fina, ¿no? Bueno, sensibilidad 60-80%, especificidad 70-100%, exactitud 90%. Aquí está, aquí sacan las células y las células el patólogo las estudia y te dice esto parece una neoplasia folicular, parece una papilar, es un medular o es una anaplásica. ¿Qué debes hacer entonces? En un paciente que tiene un nódulo tiroideo, lo que tienes que hacer es una ecografía, no una tomografía, porque la ecografía es el primer estudio. Si la ecografía te dice que es altamente sospechoso, ¿qué le haces? Una biopsia, ¿sí? Si
Es sospecha intermedia, biopsia. Baja sospecha, biopsia, porque tienes que estar seguro de eso, ¿sí? Muy baja sospecha, por ejemplo, si te dicen TIRRAS 1 o 2, pues no biopsias. A menos que sea una lesión grandecita. Si es una lesión de más de 2 centímetros, debes biopsiarla. Si tiene un patrón completamente benigno, no se requiere biopsia. Entonces, si se fijan, cuando hay una leve sospecha ya es suficiente para hacer una baja, ¿no? Para que estén seguros. Aquí está riesgo de malignidad de acuerdo al Bethesda. ¿Qué es el Bethesda? El Bethesda es la clasificación que se hace, que el patólogo te da cuando le mandas una muestra de células. El patólogo ve las características y te dice, Bethesda 1, no es diagnóstico porque no sirvió la muestra, ¿sí? Riesgo de la malignidad muy bajo, pero tienes que repetir la muestra. ¿Por qué? Porque no sirvió. Bethesda 2 es benigno, tiene menos del 1% de probabilidad de malignidad. ¿Qué le tienes que hacer? Seguirlo. Es una buena biopsia, es altamente probable que sea benigno, entonces lo vigilas. Pero si ya empieza a haber otra cosa, miren, atipia. Atipia es un Bethesda 3, repetir la función porque tienes que estar seguro. Del 4 en adelante ya es quirúrgico, ¿no? Entonces, factores pronóstico. En la tiroides, ya ven que en todos los cánceres se clasifica por el TNM, ¿no? Pero el TNM no sirve mucho en la tiroides. En la tiroides es más útil